Efecto de la presión en la densidad de los gases. Recordemos la fórmula. Aquí la presión está en el numerador, lo que significa que la presión es directamente proporcional a la densidad del gas. Esto quiere decir que si una aumenta, la otra también lo hará. Esto siempre que la temperatura se mantenga constante. ¿Por qué pasa esto? Pensemos que tenemos un gas dentro de un recipiente con un pistón móvil. Si aumentamos la presión, es decir, empujamos el pistón hacia adentro, obligamos a las mismas partículas del gas a ocupar un volumen menor. Como la densidad es masa entre volumen y la masa no ha cambiado, pero el volumen sí ha disminuido, la densidad aumenta. Lo contrario ocurre si disminuimos la presión, el gas se expande, ocupa más volumen y su densidad disminuye. Es como comparar una habitación con 10 personas caminando libremente, contra la misma habitación con las mismas 10 personas, pero empujadas hacia una esquina. La densidad de personas en esa esquina es mucho mayor, aunque el número de personas no haya cambiado. Efecto de la altitud en la densidad de los gases. Este es un caso especial y muy interesante de la relación presión-densidad, porque en la vida real la altitud y la presión están directamente conectadas. ¿Qué pasa con la presión atmosférica al subir en altitud? A medida que subimos, ya sea en una montaña, en un avión o incluso pensando en las capas de la atmósfera, la presión atmosférica disminuye. Esto ocurre porque 1. La presión atmosférica es, en esencia, el peso del aire que está por encima de un punto determinado. 2. Al nivel del mar tenemos toda la columna atmosférica empujando hacia abajo. 3. A medida que subimos hay menos aire por encima de nosotros, por lo tanto menos peso y menos presión. ¿Y qué le pasa a la densidad del aire? Como ya vimos que presión y densidad son directamente proporcionales, si la presión disminuye con la altitud, la densidad del aire también disminuye. Esto explica varios fenómenos que quizá ya conocemos. Por ejemplo, ¿por qué cuesta más respirar en la montaña o en las ciudades de gran altitud? ¿Por qué los aviones necesitan cabinas presurizadas? ¿O por qué cocinar en las montañas es diferente? El efecto de la temperatura sobre los gases. ¿Sabían que la densidad y la temperatura tienen una relación inversa? Cuando un gas está frío, sus moléculas tienen menos energía y se encuentran más cerca unas a otras. Como ocupan menos espacio, el gas tiene una mayor densidad. Pero cuando aumentamos la temperatura, las moléculas ganan energía, se mueven más rápido y se separan. Como consecuencia, el gas se expande y ocupa un volumen mayor. Aunque la cantidad de gas sigue siendo la misma, ahora está distribuida en un espacio más grande. Por eso su densidad llega a disminuir. Por ejemplo, al ser menos denso el aire frío que lo rodea, el aire caliente asciende. Este es el principio que permite que los globos aerostáticos puedan elevarse. Podemos observar este fenómeno en todos los días en varios ejemplos cotidianos de nuestra vida. Una de esas puede ser acercarse a una fogata o consumir alguna bebida caliente. El aire calentado o el aire caliente llega a ascender, mientras que el aire frío desciende para ocupar su lugar. En resumen, la temperatura y la densidad de los gases tienen una relación inversa. Cuando la temperatura aumenta, la densidad disminuye y por eso el aire caliente tiende a subir. Gracias. Ahora voy a explicar de dónde sale la densidad de un gas a partir de la Ley General de los Gases. Primero recordemos la ecuación de estado de los gases ideales, donde P es la presión, B es el volumen, N es el número de moles, R es la constante universal y T es la temperatura. Ahora sabemos que el número de moles también se puede expresar como la masa molar del gas sobre su masa molar. Entonces sustituimos esa expresión en la ecuación de los gases ideales. Ahora despejamos la masa entre el volumen, porque la masa sobre el volumen es la densidad. Al reorganizar la ecuación obtenemos la densidad va a ser igual a la presión por la masa molar sobre la constante universal de los gases por la temperatura. Con esta fórmula podemos ver que la densidad depende de tres factores principales: la presión, la masa molar del gas y la temperatura. Si la presión aumenta, la densidad también aumenta. Si la masa molar es mayor,
el gas será más denso. En cambio, si la temperatura aumenta, la densidad disminuye, porque las moléculas de gas se separan más. Ahora les voy a explicar cómo la presión y la altitud cambian por completo a los gases, afectando directamente su densidad. Imaginemos el comportamiento de un gas. La relación aquí es directamente proporcional. A mayor presión va a haber una mayor densidad y a una menor presión va a haber una menor densidad. ¿Pero por qué ocurre esto? Si tomamos una cantidad de gas y le aplicamos una presión, lo que estamos haciendo físicamente es obligar a las moléculas a comprimirse en un espacio mucho más pequeño. Como hay la misma cantidad de masa, hay menos volumen y esto hace que el gas se vuelva más denso. El factor de la altitud juega un papel fundamental en la ecuación. La atmósfera de la Tierra es como una gran piscina de aire. Si estamos al nivel del mar, estamos en el fondo de la piscina, soportando todo el peso que hay de los gases que están encima de nosotros. Hay mucha más presión y por esto el aire se vuelve mucho más denso. Pero si subimos una montaña alta o aquí mismo en las ciudades de gran altitud, la capa de aire que tenemos de encima es mucho más delgada, por lo que hay menos presión empujando las moléculas, lo que permite que el gas se expanda con fluidez. Por eso a mayor altitud el aire es más denso. Un ejemplo cotidiano sería si compramos una bolsa de papas al nivel del mar, viene normal, algo floja. De hecho, esto es debido a que las empresas las hallan calculando la presión y la densidad del aire a esta altura que es baja. Pero ¿qué pasaría si metemos esta misma bolsa en el auto y viajamos con ella hacia una ciudad alta en las montañas? Al subir la presión exterior, esta disminuye drásticamente. Como el aire de afuera ya no presiona tanto, el gas que está dentro de la bolsa se expande con mayor fuerza, buscando igualar la baja densidad del exterior. El resultado hace que la bolsa se infle tanto que parezca que va a explotar. Este sería un ejemplo perfecto de cómo un cambio de altitud y presión altera la densidad y el volumen de un gas ante nuestros ojos. En resumen, la presión, la fuerza que mantiene a las moléculas de los gases unidas es esta presión. A más altura hay menor presión, por lo que las moléculas van a estar mucho más separadas con una menor densidad. Por esto nos cansamos más al respirar en altura, porque hay menos moléculas de oxígeno por cada bocanada de aire que damos. Y por esto las cosas cambian en nuestro alrededor. Pero sin embargo, si estamos a una menor altura, la presión va a ser mucho mayor y las moléculas van a estar mucho más unidas, haciendo que su densidad sea más alta. Muchas gracias. Para este experimento necesitaremos vinagre, también necesitaremos un poco de bicarbonato de sodio, un vaso, una vela y fósforos. Comenzaremos primero prendiendo la vela. Luego de que esté encendida la vela, procederemos a poner unas 3 o 4 cucharadas de bicarbonato de sodio en el vaso. Una vez que tengamos puestas las 3 o 4 cucharadas de bicarbonato, pondremos aproximadamente una cucharada de vinagre blanco para que se genere una reacción efervescente, como podemos ver. Una vez que se genere, dejaremos reposar 5 segundos para que el gas se asiente en el fondo del vaso. Y luego de eso procederemos a verter ese gas a la vela. Como podemos ver en este caso, hubo una poca acumulación de CO2, por lo que agregamos un poco más de vinagre para que se genere otra vez la reacción y se concentre mejor este gas. En este caso pudimos ver un aumento del gas, pero sigue sin ser suficiente, por lo que volvemos a agregar otra pequeña cucharada de vinagre y hacemos lo mismo, y en este caso podemos ver cómo la reacción fue exitosa.